El caso del misterioso comportamiento de algunos elementos químicos. A Sherlock, su peculiar olfato le dice que el caso de la tabla periódica de los elementos no quedará resuelto hasta que investigue a fondo el singular comportamiento de algunos de los habitantes de la gran casa de los elementos químicos. El hidrógeno, por ejemplo, a pesar de que encabeza el grupo de los metales alcalinos, solo tiene en común con el resto del grupo su valencia positiva y la estructura de su última capa electrónica. Al mostrar su único electrón, parece como si se hubiera disfrazado de metal alcalino. Sin embargo, el hidrógeno es un gas y un no metal. A diferencia de sus compañeros, que son los metales más activos que se conocen. En el universo, el hidrógeno es el elemento número 1. Es el componente principal del Sol, de las estrellas, de las nebulosas y del espacio interestelar. La proporción del hidrógeno en el cosmos es mayor que la de todos los demás elementos químicos. A diferencia de la Tierra, donde constituye menos de un 1%. Nuestro Sol y los demás astros brillan porque en estos se efectúan reacciones termonucleares que transforman al hidrógeno en helio, desprendiendo una gran cantidad de energía. Mientras más se adentra Sherlock en las oscuras estructuras de la gran casa de los elementos, más se convence de que sus servicios como detective serán requeridos por largo tiempo. Una investigación muy ligerita sobre el comportamiento del hidrógeno lo ha descubierto disfrazado de metal alcalino, rey del universo y haciendo bombitas termonucleares. Por otro lado, las propiedades características de cualquier elemento químico se manifiestan al entrar en composición con otros, debido a que existe una entrega o ganancia de electrones. Cuando un elemento pierde todos los electrones de su capa exterior, las envolturas internas, por lo común, se mantienen intactas. En el caso del hidrógeno, apenas pierde su único electrón, queda con el núcleo atómico desnudo. Esta característica influye en forma activa en las reacciones en las que participa. De aquí la conducta tan insensata del hidrógeno. Este asunto de la capa electrónica y del acalorado intercambio de electrones le ha recordado a Sherlock la tristísima historia del desplazamiento de los gases nobles a la periferia debido a su inactividad. A los científicos les daba pena que 6 elementos se vieran apartados de la esfera de la actividad química. En cambio, a los gases nobles
el exilio no parecía molestarles en lo más mínimo. Durante años, se habló de la inactividad de estos elementos, debido a que sus capas exteriores estaban completamente llenas, por lo que sería muy difícil que entraran en combinación con otros elementos o compuestos. Los físicos, que también entraron al quite, establecieron que la capa exterior con 8 electrones o 2 es extraordinariamente estable. Esta solidez los inhibe de perder o ganar electrones. A pesar de su aristocracia, los gases nobles mostraron cierta disposición al servicio de la humanidad. El helio se utiliza para llenar los aeróstatos y dirigibles, el argón para alumbrado, el radón en tratamientos de cáncer y el xenón para lámparas y en el flash de las cámaras fotográficas. Un elemento que no puede escapar al ojo clínico de Sherlock es el terrible destructor conocido como flúor. Este elemento es tan reactivo que no existe en estado natural, siempre formando compuestos. Al tratar de separarlo, muchos científicos cayeron víctimas de su voracidad. Cuando en 1886 Henry Moissan informó a la Academia de Ciencias de París que por fin se había logrado obtener flúor libre, un vendaje negro cubría el ojo del químico. En el siglo XX, los científicos encontraron métodos para dominar la ira del flúor y ponerlo al servicio de la humanidad. Resulta que al hacer reaccionar al flúor con otros elementos, sus compuestos son prácticamente indestructibles. No arden, ni se disuelven ante los álcalis o ácidos. Es más, ni el flúor libre los afecta. Son indiferentes a los cambios bruscos de temperatura. Ni el frío del Ártico los afecta. Tal es el caso del agente refrigerante llamado freón, donde el flúor es el principal integrante. Su nombre químico es bastante difícil de recordar si no se domina el arte de los trabalenguas. Diclorodifluormetano. Otros compuestos del flúor, obtenidos gracias a la tenacidad de los científicos, son conocidos como fluoruros de carbono y son de gran utilidad para la humanidad. Se emplean como líquidos refrigerantes, como limpiadores de equipo, y hasta ayudaron a los gases nobles a perder su fama de inertes al combinarse con el xenón, formando un compuesto fluorado. La gran división de la casa de los elementos en metales y no metales también ha sido motivo de investigación para los químicos, por lo que, para no quedarse atrás, Sherlock le ha dedicado un buen rato. Cuando dos elementos comienzan a interactuar químicamente, las capas electrónicas exteriores de sus átomos se reestructuran. El átomo de un elemento entrega sus electrones y el otro, muy lindo, los acepta. La diferencia entre los metales y los no metales reside precisamente en esta conducta de los elementos. Los no metales son bastante flexibles, pues por regla general son capaces de aceptar o entregar electrones según les convenga. Solo el flúor y el oxígeno se comportan de una manera bastante intransigente, solo aceptando electrones, y muy difícilmente los entregan. Los metales son mucho más persistentes en sus tendencias. Su lema es entregar electrones. A Sherlock, este asunto de dar y aceptar electrones lo tiene realmente confundido, pues algunos elementos son muy generosos para entregar o compartir electrones, y otros, sin mayor aspaviento, toman los electrones que se les ocurre.
En general, los elementos cuya capa exterior contienen pocos electrones tienden a perderlos o a compartirlos para formar capas de 8 electrones, parecidas a las de los gases nobles que son muy estables. Tal es el caso de los metales alcalinos que contienen un solitario electrón en su última órbita, y que les importa poco perderlo en la primera oportunidad que tienen. En cambio, los que tienen muchos electrones en su última órbita prefieren graciosamente aceptar electrones para completar su órbita, como el caso del terrible flúor, que prácticamente arranca de casi cualquier elemento un electrón para completar su órbita. Otros elementos de la gran casa aceptan o entregan electrones con mayor o menor dificultad, dependiendo del número de electrones en sus últimas órbitas. Esta habilidad de los elementos para combinarse les permite formar compuestos que son de gran utilidad para los humanos. A Sherlock, quien está sumamente orgulloso de su habilidad para descifrar misterios, le parece bastante extravagante la actitud de los elementos químicos al formar compuestos y, por supuesto, motivo de admiración, la gran tenacidad de los humanos para estudiar y aprovechar los grandes secretos de la naturaleza.